¿Realmente sacaron a Dios de las escuelas? La verdad que muchos olvidan. A veces escucho a personas repetir con mucha preocupación, «Sacaron a Dios de las escuelas». Y sinceramente, cuando uno oye eso, es fácil sentir un golpe en el corazón, como si nuestros hijos crecieran en un lugar completamente apartado de la presencia de Dios. Pero antes de dejarnos llevar por ese temor, vale la pena hacer una pausa y pensar con calma. Este tema es más profundo de lo que parece, y si te quedas hasta el final, creo que encontrarás una verdad que da paz, claridad y esperanza. Durante décadas, este debate ha estado presente en Estados Unidos. ¿Debe haber oración en las escuelas públicas? ¿Debe leerse la Biblia en las aulas? ¿Acaso la Corte Suprema expulsó a Dios con sus decisiones de los años 60? Muchos cristianos crecieron escuchando esa frase y la adoptaron como un hecho. Pero cuando miramos a la luz de la palabra y también a la luz de lo que realmente dicen las leyes, descubrimos algo muy distinto. Nadie puede sacar a Dios de ningún lugar, porque Él es Dios. Y cuando entiendes eso, todo cambia. La historia detrás de las decisiones. Primero hay que recordar qué fue lo que realmente pasó. En 1962 y 1963, la Corte Suprema resolvió en los casos Engel vs. Vitale y Abington School District vs. Schempp que las escuelas públicas no pueden dirigir oraciones o lecturas obligatorias de la Biblia. ¿Por qué? No porque la Biblia sea mala, ni porque la oración sea perjudicial, sino porque el gobierno no puede favorecer una religión sobre otra. Las escuelas públicas reciben estudiantes cristianos, católicos, judíos, musulmanes, de otras religiones y también jóvenes que no profesan ninguna fe. El punto de la Corte fue mantener la neutralidad. Pero esa neutralidad nunca significó prohibir que los estudiantes oraran, nunca significó que un joven no pueda leer su Biblia, nunca significó que un creyente deba esconder su fe. De hecho, la Constitución protege explícitamente la libertad de cada individuo para orar en privado, llevar su Biblia y expresar su fe mientras no interrumpa la clase ni obligue a otros a participar. La Corte limitó al gobierno, no al corazón de los niños. El problema fue que esa distinción jamás se explicó bien en la comunidad cristiana, y muchos predicadores comenzaron a decir, «Sacaron a Dios de las escuelas». Pero esa frase, aunque suene fuerte, no es bíblica, y tampoco es real. Dios no depende del permiso humano. Aquí es donde la verdad espiritual se vuelve más grande que cualquier decisión de cualquier gobierno. Porque incluso si un país prohibiera totalmente la lectura de la Biblia en público, o incluso si fuera ilegal orar, a Dios nadie lo detiene, nadie lo expulsa, nadie lo silencia. Jeremías 23:24 lo deja clarísimo. ¿Podrá alguno esconderse en escondrijos donde yo no lo vea? ¿Acaso no lleno yo los cielos y la tierra? Un juez puede firmar una sentencia, un gobierno puede promulgar una ley, pero el reino de Dios no está sujeto a votos humanos. Dios está presente cuando un joven, sin que nadie lo note, inclina su corazón en silencio antes de un examen. Dios está presente cuando un grupo de estudiantes se reúne en el almuerzo para un estudio bíblico voluntario. Dios está presente cuando un maestro cristiano decide tratar a un estudiante difícil con la misma paciencia con la que Cristo lo trata a él. Dios está presente cuando un hijo tuyo vive su fe con sencillez, sin discursos, sin micrófono, pero con autenticidad. Eso no lo puede impedir ninguna Corte Suprema. Por eso, cuando escucho que sacaron a Dios de las escuelas, no puedo evitar pensar que es una frase que limita a Dios al tamaño de las decisiones humanas, y eso es un error. Algunos pastores lo repiten, quizás sin mala intención, pero terminan sembrando miedo en los creyentes, como si nuestros hijos estuvieran creciendo en un desierto espiritual, cuando en realidad, donde haya un solo Hijo de Dios, ahí está la luz de Cristo, y esa luz no se apaga porque un juez lo ordene. Lo que sí cambió y lo que no, hay que decirlo con claridad. Lo que cambió fue que las escuelas ya no pueden dirigir oraciones institucionales.
Pero los estudiantes sí pueden orar en lo personal, leer su Biblia, hablar de su fe en conversaciones normales, organizar clubes cristianos después de clases, compartir su testimonio si alguien se los pregunta. Todo esto es legal, todo está protegido, y todo sigue pasando, todos los días, en miles de escuelas del país. Pero como muchos cristianos no conocen estas reglas, viven con miedo, pensando que expresar la fe está prohibido, y eso simplemente no es cierto. El verdadero llamado de Dios no está en las políticas públicas. Si somos muy sinceros, la Biblia jamás enseñó que la escuela es la principal responsable de instruir espiritualmente a los hijos. Esa tarea Dios se la dio a los padres, no al gobierno, no al sistema educativo, no a ningún maestro. Deuteronomio 6:7 es claro. Grábate en el corazón estas palabras. Incúlcaselas continuamente a tus hijos, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. La fe no se construye con leyes federales, sino con conversaciones en casa, con el ejemplo de papá y mamá, con la forma en que tratamos al prójimo, manejamos la presión, enfrentamos las pruebas, buscamos a Dios y resolvemos los conflictos. Eso es lo que moldea realmente el corazón de un niño. Si un niño lleva a Dios en su corazón, la escuela no podrá sacarlo jamás. Si un joven camina con Cristo, la ley no puede silenciar su fe. Si Cristo vive dentro de ellos, no importa qué gobierno esté en turno, porque el reino de Dios vive en su interior. En lugar de lamentarnos por lo que dejó de hacerse institucionalmente, quizás Dios está llamándonos a algo más personal. Encender la llama primero en el hogar. ¿Cómo recuperar la perspectiva correcta? Si queremos que nuestros hijos crezcan fuertes en la fe, no basta con quejarse de la escuela. Dios nos llama a algo más directo, hablar con ellos de la palabra en el día a día, enseñarles a orar con libertad y sinceridad, mostrarles que la fe no es una obligación, sino una relación, enseñarles con nuestro ejemplo, animarlos a vivir su fe sin miedo, pero con respeto. Si hacemos eso, ellos llevarán a Cristo donde quiera que vayan, incluyendo su escuela. Y cuando un hijo tuyo entra a un salón, entra con él el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo, hay paz, hay luz, hay amor, hay propósito. Conclusión que toca el corazón. Entonces, ¿sacaron a Dios de las escuelas? La verdad es que no. ¿Sacaron la oración dirigida por el gobierno? Sí. ¿Sacaron las lecturas obligatorias de la Biblia? Sí. Pero a Dios no lo sacaron, porque Él no vive en paredes ni en sistemas, sino en personas. Dios está ahí, en cada aula donde un creyente respira y vive su fe con humildad. Está en los pasillos, en los almuerzos, en los grupos pequeños, en las conversaciones privadas, en el corazón de cada niño que aprende a confiar en Él. Y sigue obrando, aunque algunos no lo noten. Antes de terminar, quiero dejarte esta reflexión que nace del corazón. No vivas pensando que tus hijos están solos en un lugar sin Dios. Enséñales a caminar con Él, a hablarle con libertad y a llevar su luz donde estén. Cuando un joven conoce a Cristo, ni la Corte Suprema ni ninguna ley puede sacarlo de su vida. Y donde está Cristo, ahí está la esperanza. Te invito a unirte conmigo en esta oración. Señor, te pedimos que bendigas a nuestros hijos en cada escuela donde estudien. Acompáñalos, guíalos, protégelos y fortalece su fe. Llena sus corazones de tu paz, aun en ambientes donde parece que tú no estás. Gracias porque tu presencia no depende de leyes humanas, sino de tu amor infinito. Ayúdanos a enseñar tu palabra en casa y a modelar una fe viva que transforme a nuestra familia. En el nombre de Jesús, amén. En Somos Cristianos, conectamos corazones con Cristo.